Hola a todos, soy su profesora Stephanie Maecha. Vamos a ver funciones multivariables. Este tema es fundamental para el cálculo multivariado. Pero entonces, ¿qué es el cálculo multivariado y en qué se distingue del cálculo tradicional? Este cálculo multivariado estudia las funciones que dependen de más de una variable, ¿cierto? Y en el cálculo tradicional vemos que pues, se estudian las funciones con solamente una variable. Esto nos va a ayudar y va a tener una mayor aplicabilidad en varios aspectos de las matemáticas, de las ciencias y de las ingenierías. Entonces, estas funciones multivariables, vamos a ver que las más comunes tienen dos variables o tres variables. Estas incluyen derivadas parciales, integrales múltiples o de campos vectoriales. Al igual que en el cálculo tradicional, estas funciones tienen un dominio, ¿sí? Entonces, para recordar un poquito qué es un dominio, recuerden que son un conjunto de variables que se pueden poner en la función y que esta función, digamos, no tenga algún problema matemático. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si en una función se le adiciona tal vez un cero o si hay alguna función, por ejemplo, con una raíz, ¿cierto? Una raíz cuadrada con un número negativo, pues ya ahí vamos a tener un inconveniente, ¿cierto? Entonces, eso es un dominio. Un dominio es un conjunto de esas variables, las cuales permiten que no vaya a haber un problema matemático. Que estas funciones también tienen como características que se puedan tener gráficos y pues obviamente que sea una aplicación, como lo venía diciendo, una aplicación a nivel pues, de las matemáticas, de las ciencias o de las ingenierías, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cada una pues, de estas principales funciones. Y la primera son las derivadas parciales. Entonces, estas derivadas parciales sirven para entender cómo cambia una función respecto a una de sus variables, manteniendo las otras constantes. Por ejemplo, si la temperatura en un lugar depende de la latitud, llamemos a esta variable x, y la longitud y, la derivada parcial de esa temperatura con respecto a x, entonces sería derivada de la temperatura sobre la derivada de x. De manera similar, la derivada parcial con respecto a y, pues sería del mismo modo. ¿Esto qué nos da a entender? Esto nos indica cómo podría cambiar la temperatura respecto a cada una de estas variables, ¿cierto? Manteniendo, por ejemplo, en este caso, la latitud constante respecto a la otra, ¿cierto? En el caso de las integrales múltiples, las integrales múltiples, esto nos ayuda o bueno, nos permite al calcular lo que son áreas, volúmenes o acumulaciones de cantidades en espacios multidimensionales, ¿cierto? En estas integrales múltiples tenemos el caso de funciones de dos variables, donde podemos utilizar integrales dobles, como lo representé aquí, pero también ustedes se pueden encontrar con funciones de tres variables, en donde se pueden utilizar integrales triples. También se pueden encontrar con funciones de tres variables, en donde se pueden encontrar integrales triples o cuádruples y así sucesivamente. Acá ejemplifiqué el volumen de un cubo en donde vemos integrales pues de tres variables, ¿cierto? Que serían las áreas del cubo, ¿cierto? El área cúbica del cubo, que sería igual pues al volumen de ese cubo, ¿cierto? Entonces, para eso nos sirven las integrales eh, múltiples. En el caso de los campos vectoriales, pues
vamos a tener el caso, por ejemplo, donde se puede describir algunos fenómenos como la velocidad, la fuerza, también, no sé, el viento, ¿cierto? Y pues estos fenómenos van a tener, al igual que un vector, ¿cierto? Una magnitud y una dirección. Y pues cada uno de estos se va a asignar un vector y pues va a tener un punto en el espacio. Entonces, por ejemplo, supongamos que queremos describir la dirección del viento en un área donde la velocidad depende de la longitud y de la latitud. Entonces, esta función de x y y, en donde queremos describir la dirección del viento, está por la sumatoria de esos vectores a los cuales le vamos a llamar un campo vectorial, ¿cierto? T y S son los componentes de esos campos vectoriales y estas létricas que ven acá, I y J, pues son los vectores. ¿Listo? Vamos a finalizar con un ejemplo en donde vamos a determinar el dominio de la función. Entonces, vamos a determinar el dominio de la función x y y, en donde tenemos que función de x y y es igual a la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, recordemos lo que les mencionaba al inicio de qué es un dominio. Entonces, el dominio es un conjunto de todas las variables que se les puede poner a esta función y que esa función que no se perturbe o que no pueda ser afectada, ¿cierto? Que no pueda tener ningún problema. Entonces, en este caso, vemos que como es una raíz cuadrada, pues esto debe de ser mayor o igual a 0, ¿cierto? Entonces, lo podemos, digamos, que despejar de la siguiente manera. 9 es mayor o igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Por qué? Pues pasé el menos x al cuadrado menos y al cuadrado hacia el otro lado y me quedó positivo. Ahora podemos despejar esto pues teniendo mis variables x al cuadrado y al cuadrado, ¿cierto? Hacia mi lado izquierdo y pues volteamos mi signo mayor o igual, ponemos menor o igual y 9 lo podemos colocar como 3 al cuadrado. Esta ecuación es igual a ¿qué? ¿O qué nos representa? Esta ecuación nos representa a una circunferencia, ¿cierto? Entonces nos representa una circunferencia. ¿Y qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? El ejercicio me está pidiendo el dominio, ¿cierto? Entonces, como me está pidiendo el dominio, si nos damos cuenta, el dominio debe de ser todo lo que nos encontramos dentro de nuestra circunferencia, porque dentro de nuestra circunferencia no vamos a afectar nuestra ecuación. Por fuera de nuestra circunferencia, cualquier punto que se encuentre por fuera de la circunferencia nos va a afectar nuestra ecuación, ¿cierto? Entonces, nuestro dominio puede ser cualquier punto que se encuentre dentro de nuestra circunferencia, ¿cierto? Pero entonces, profe, ¿cómo podemos definir esto? Entonces sería dominio de la función es igual a x de y se encuentra en cualquier número real, ¿cierto? Al cuadrado que se encuentre dentro de nuestra ecuación x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 3 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esto sería todo por esta sesión de funciones multivariables. Muchísimas gracias a todos.